¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros en este esfuerzo de Kaizen Knowledge, contenidos en idioma español para usted, sobre todo en materia de planeación, calidad, habilidades directivas, análisis de la voz del cliente, que pues ya tenemos cerca de 6 meses generando este tipo de contenidos todos los días. Nos da mucho gusto ver que se están inscribiendo. Muchísimas gracias. Algunos mucho más puntuales que los demás, pero bueno, para quienes se están conectando aún ahorita, un poco antes de la hora del webinar, les damos la más cordial bienvenida. Denos algunos minutos en lo que nos da la hora de inicio y también se inscriben todos los que están en nuestra lista de registro. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los tips para la ejecución de cómo implantar con éxito las 5 S. En general vamos a dar un panorama de los pasos para implantarlas, pero nos interesa más centrarnos en algunos puntos o tips que consideramos de relevancia el día de hoy. Y esto se debe a que no existe una sola receta para implantar las 5 S. Por eso es que no necesariamente es hablar de paso a paso la implantación, sino un poquito más donde hay que tener cuidado cuando uno lo implanta, y por eso le hemos llamado recomendaciones generales o tips a la hora de la implantación. Les reitero mi agradecimiento por estar aquí en este webinar el día de hoy, que habla sobre tips para la ejecución. Para quienes ustedes se están conectando por primera vez y ven que es la parte 2, en la parte 1 de la implementación de las 5 S hablamos más de la esencia, lo que se debe de entender por las 5 S. Y en la historia que tenemos ya de estar hablando sobre este tema de 5 S y disciplina, tenemos otros dos webinars, uno que habla sobre lo que no te han dicho de las 5 S y un segundo que habla sobre el sistema de evaluación de 5 S. Entonces, en total, con este siguiente webinar, pues tenemos ya una colección importante de ellos. En el correo de seguimiento que le hagamos a todos los que se han registrado a este webinar, les haremos llegar la liga para que ustedes puedan accesar el historial de todos los webinars que hemos realizado desde finales del 2017. Pues bueno, muy bien, vemos que ya se están inscribiendo todos y que además pues son muy puntuales. Entonces, si están de acuerdo, vamos a iniciar nuestro webinar del día de hoy. Muchísimas gracias. Adelante. Un servidor de ustedes, yo soy Ricardo Hirata Okamoto, soy el fundador de este esfuerzo que se llama Kaizen Knowledge, soy el director de Kaizen Consultores, que desde hace 29 años pues hemos estado trabajando en diversos puntos que son importantes para la efectividad organizacional, desde todo lo que tenga que ver con calidad y mejora continua, con modelos avanzados de planeación, alto consenso, articulación estratégica, medición paramétrica de lo que viene siendo la efectividad de personas, grupos y culturas organizacionales, con un modelo que denominamos Simlog, así como también modelos para traducir la voz de los mercados o la voz del cliente en parámetros de diseño de producto, así como parámetros de proceso. Y bueno, pues ahí está una breve descripción de quién soy. Soy ingeniero industrial, maestro en ingeniería industrial y doctor en administración. Soy miembro fundador y expresidente de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, que es la responsable desde 1990 de organizar los concursos nacionales de equipos de mejora en México, de trabajo en equipo, que hoy pues es uno de los eventos más importantes y más largos, 29 años, de estar promoviendo mejora continua en este país. Tenemos algunas funciones de consejería técnica y académica en la Universidad Iberoamericana, así como en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, y también somos miembros de la Red Temática Binacional de Salud Fronteriza, México, Estados Unidos, entre otros que están por ahí escritos. Kaizen Consultores tiene 6 pilares de trabajo, y el tema de hoy que entra en el número 3, que es calidad y cambio para la rentabilidad, en donde nosotros vemos las 5 S no tanto como un proceso de orden y limpieza, sino más como toda una estrategia para mejorar las habilidades de mejora de las personas, así como alineamiento y disciplina organizacional, que eso es parte de lo que hacemos aquí en Kaizen Consultores. No en todos los webinars están dictados por personal de Kaizen, tenemos conocimiento, podemos compartir con ustedes este tipo de producto, webinar. Pregunta número 1. Les recordamos que del lado derecho ustedes tienen un botón que los lleva hacia polls, en inglés poll, quiere decir encuestas, y esta pregunta les sale ya automáticamente ahí. Ustedes solamente tienen que elegir la opción. Como siempre, preguntamos a qué sector pertenece la organización donde usted labora, o si usted es un consultor, bueno, pues cuál es la empresa que más con la que se quiere identificar el día de hoy, el sector primario, sector secundario o sector terciario, que es como estamos catalogados en términos de sector en México.
vaya usted a la sección del lado derecho donde le aparece la encuesta y elija la opción la que más se aplique a su organización o empresa. Muchísimas gracias, muy interesante ver de dónde nos están escuchando. Y bueno, lo digo en todos los webinars. En general, pues sí, hay muchísimas más participantes del sector terciario y secundario en este tipo de eventos. Y pregunta número 2, nos interesa mucho saber si ustedes aplican las 5 S y hay básicamente 4 opciones. Yo no las conozco y en mi organización no las aplicamos. Yo no las conozco, pero en mi organización sí las aplicamos. Yo sí las conozco, pero en mi organización no las aplicamos. Y último, yo sí las conozco y en mi organización sí las aplicamos. Muchas gracias. Del lado derecho, en la sección de encuestas, ustedes podrán escoger la opción que más les corresponda a la naturaleza de lo que estamos preguntando. Y sí, pues es interesante. Hace 30 años, la verdad, casi nadie conocía de 5S, de herramientas de solución de problemas aplicados a la mejora continua. Y hoy, pues podemos ver con las respuestas que ustedes mismos también pueden ver en sus encuestas, que ya hay muchísimos de nosotros que ya conocen y que además en sus organizaciones lo están aplicando, ¿no? Qué bueno, ojalá lo estén haciendo con mucho éxito. Entonces, bueno, pues hoy estamos hablando sobre las 5 S. Les recuerdo que esta es la parte 2, en donde les vamos a dar algunas recomendaciones que se deben de tomar en consideración a la hora de la implantación y que esta es la segunda parte de una serie donde la primera se habló de la esencia de las 5 S. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre algunas recomendaciones y tips para la ejecución o la implantación de las 5 S. Sin embargo, vale la pena hacer un recuento de qué son las 5 S, sobre todo para nosotros, que no en Kaizen Consultores no las vemos solamente como orden y limpieza, sino las vemos con un enfoque un poco más avanzado, más asociado a mejora continua. Las 5 S es una disciplina que nace en los 70s en Japón, a raíz de tratar de involucrar más al personal de la misma organización en la toma de decisiones y en aquellos elementos de posible mejora que el personal veía todos los días, pero que no se animaba a comunicar. Recuerden ustedes que Japón venía de un régimen militar y entonces pues seguramente no era fácil para un trabajador exponer sus ideas, ¿no? Entonces las 5 S también nacen para generar enfoques de abajo hacia arriba que permitieran un enfoque más participativo en una empresa. Se llaman 5 S porque cuando uno las escribe pues en el alfabeto, pero con pronunciación en japonés, todas empiezan con S. La primera se llama Seiri y la vamos a ir viendo así como el reloj, en orden de las manecillas del reloj. Seiri. Y esta significa clasificar y disponer las cosas que son innecesarias en mi lugar de trabajo y actuar sobre las causas del por qué me lleno de cosas innecesarias y el por qué no tengo las cosas que son necesarias. Una vez que ya tengo las cosas que necesito y me he deshecho de las que no necesito, tengo que proceder a Seiton. Seiton es organización. Hay toda una serie de reglas que mencionamos con mucho detalle en la parte 1 de esta serie, pero que básicamente habla de cómo poder tener las cosas que necesito de manera muy fácil cuando las necesito y poderlas obtener con el menor tiempo posible, con el menor esfuerzo y el menor desperdicio. Una vez que ya tengo clasificado lo que necesito, organizado las cosas que requiero para trabajar, para seguridad, para calidad, para costo y para entrega, entonces entramos a la tercera S, que es Seiso. Seiso en japonés sí es limpiar. Sin embargo, uno de los errores más comunes que se cometen es pensar que la tercera S es ponerse a limpiar. Y realmente la esencia de la tercera S es limpiar como forma de inspección. Si usted no quiere limpiar, pero quiere lubricar, quiere hacer unos ajustes, pues aproveche ese momento que está usted en contacto con el proceso, la línea, el equipo, la máquina, puede ser su auto, para que al momento de limpiar, lubricar, checar, ajustar, pues esté verificando puntos de control o puntos clave del auto, de la máquina, del proceso, entre otros. Una vez que hago bien la primera, segunda y tercera S, entramos a Seiketsu. Seiketsu, sí, en términos de literalmente en japonés, sí significa mantenerse limpio. Pero la verdad es que en las 5 S, la esencia de la cuarta S es la estandarización, es cómo mantener los éxitos de las primeras 3 a lo largo del tiempo. Y esto pues se logra a través de la estandarización del proceso, se logra a través de capacitación, se logra obviamente reforzando mucho la disciplina. Y la quinta S, que de hecho está aquí al centro de nuestra imagen, la quinta S es Shitsuke, y Shitsuke lo que significa es promover la disciplina. Es decir, promover los hábitos de trabajo con estricta observancia a lo establecido, acuerdos, normas, procedimientos, entre otros.
Y aquí pues nacen muchas ideas que seguramente usted ha visto. Estos son ejemplos de herramientas de uso común, que en lugar de que cada uno de los operarios las tenga en su caja de herramientas, que además es un costo muy alto si no las están usando todo el día, pues mejor tener algunos anaqueles donde están las herramientas de uso comunitario y viera usted que se ahorra uno dinero y el chiste es que no importa quién esté, quién lo use, siempre esté disponible la herramienta y en el lugar que le corresponde. Son ejemplos mexicanos de 5S. ¿Cuáles son los beneficios generales? Mire, no es solución de problemas, también con el enfoque conocido como el enfoque de Kaizen, pero también las 5S dan la plataforma para el enfoque de innovación, que en japonés se le dice kakushin, buscar lo nuevo, hacer una evolución, reformar las cosas. También es importante mencionar que nos interesa en las 5S es el por qué es para generar la disciplina entendida como el respeto por lo establecido. Si dice, si hay un estándar, hay que cumplirlo. Si hay un tiempo de entrega, hay que entregar en ese tiempo. Si hay que llenar los formatos, hay que documentarlos en la manera en la que los procedimientos lo dicen, así como el cumplimiento de todo tipo de acuerdo. Y esto lo que a final de cuentas genera es un ambiente de confianza, porque todo mundo actúa de una manera predecible y entonces es mucho más fácil confiar en el prójimo, tanto en tema de trabajo como en tema de relaciones. Esto nos lleva a ejemplos como estos, ejemplos que usted puede ver, carpetas, codificación de colores, numeradas correctamente, y en esta parte donde tenemos el cursor, usted puede ver que hay una lista. La lista de qué nos sirve, saber qué hay sin tener que buscar. Estas siguientes fotos que usted ve con carpetas, pues si alguna de las personas autorizadas para llevarse la carpeta lo hace, pues busca su nombre en una tarjetita, ¿verdad? Y coloca la tarjetita justo debajo o en el hueco donde usted saca la carpeta. Así, una persona que la necesite, al menos ya sabe en qué escritorio está y quién la tiene. Ideas muy sencillas, pero que ahorran tiempo, generan mayor certeza y cambian el ambiente de trabajo. Las 5S, por lo tanto, es una de las diferentes metodologías que nos sirven para generar mejoras en nuestra empresa. No es la única fuente, existen proyectos de mejora, existen acciones correctivas y preventivas de la normatividad, como la de ISO. Los compañeros de seguridad también hacen mejoras todos los días, los de mantenimiento, ingeniería de proceso, tecnología de información, así como los proyectos que nacen de una planeación estratégica. En ese sentido, las 5S es una más de las diferentes metodologías para generar mejoras, no para limpiar, que eso es muy importante que nos quede claro. Entonces, algunos tips que hoy nos interesa mucho comentar con ustedes que tiene que ver con las formas de implantación. Bien, en mi experiencia hay como dos grandes grupos de personas que implantan 5S. Unos que lo implantan es como de manera individual, como si fuera una forma de vida, no hay mayores obligaciones, no hay mayores controles, no hay necesariamente auditorías programadas, pero la manera en que lo implantan es básicamente a través de tratar de cambiar una cultura. Le enseñan a las personas qué son las 5S, les dan algunos tips, les enseñan fotos, las personas empezamos a copiar cómo hacer las 5S, y bueno, pues tal vez en una empresa pequeña o en una red de amigos o una red de personas que nos une un objetivo común, pues esa manera de hacer 5S seguramente funciona. Pero ya en términos de una organización, la verdad es que el enfoque individual cuesta mucho trabajo mantenerlo a lo largo del tiempo. En un enfoque institucional, debemos ver las 5S como si fuera un proceso de cambio. Y por lo tanto, la manera de implantarlo es distinto y usted tiene que tener muchísima información de si lo quiere implantar en oficinas, en almacenes, en áreas de producción, en áreas de seguridad. Y en las mismas áreas de producción, pues hay diferencias en términos de que no es lo mismo estar fabricando un tubo de acero que estar fabricando un dulce o estar generando una botana o estar haciendo un perfil de aluminio para ventanas. Es decir, dentro de la misma implantación de 5S en la producción, pues va a depender muchísimo del producto y o de los servicios que usted genera dentro de su empresa o de su organización. Entonces ya el enfoque institucional requiere de más tiempo, requiere de un poquito de más planeación, requiere de un diagnóstico, entender que si estamos listos o no estamos listos para empezar, si ha habido intentos en el pasado, si hay sobrevivientes de intentos en el pasado, es decir, si es una activación o es una reactivación de las 5S.
Todo esto pues entra ya, como mencionamos, en un enfoque más institucional, es decir, hay que hacer toda una planeación, inclusive de repente planear algún tipo de presupuesto para que funcione. Muy bien, una de las cosas que consideramos sumamente importantes, y sobre todo hoy que muchísimas personas han escuchado de 5S, es que tenemos que tener muy claro nosotros como directores de la organización para qué queremos implantar las 5S. Es decir, las 5S no es un tema que se van a implantar en los mandos medios o en los mandos de operación. Es toda una estrategia que se tiene que implantar desde la alta dirección, es decir, desde la dirección general, o si hay corporativos, ojalá que empezaran desde las oficinas que son corporativas. Muy bien, aquí nada más algún ejemplo. No es lo mismo tratar de implantar las 5S para mejorar la operación. Es decir, mi prioridad es la operación en términos de quiero mejorar la calidad, quiero reducir los tiempos, quiero mejorar los tiempos de entrega, quiero reducir los desperdicios, estoy aplicando o no Lean, quiero hacer la reducción de errores humanos, quiero, por ejemplo, en el caso de en hospitales, ¿no? Quiero mejorar la disciplina al respeto por lo establecido. Pues bueno, la manera de implantar las 5S, evidentemente, si los métricos son distintos, pues parte de la información que necesitamos es cuáles son los errores de calidad que se tienen, cuáles han sido las quejas que recibimos, más o menos cuáles son los tiempos de los procesos, cuáles son los desperdicios que tenemos. Es decir, si no conocemos estos puntos, pues nos va a costar más trabajo implantarlo. Si nuestra prioridad es la seguridad, yo sé que para todos la prioridad es la seguridad, pero una cosa es que sea tu prioridad como organización y la otra es que ahorita el problema que te aqueja es un problema de seguridad. Esto lo que implica entonces es que tenemos que enfocar las 5S a cero accidentes, reducción de incidentes, reducción de cuasi accidentes o sustos. Tenemos que enfocar las 5S a la reducción de acto inseguro, reducción de condición insegura y evidentemente respetar lo establecido siempre. Entonces espero estarles dando un tip, una recomendación en términos de que no todas las 5S empiezan igual, porque va a depender de la prioridad que la organización tenga en ese momento. Si ustedes quieren clonar las 5S de otra empresa directamente a la suya, no necesariamente van a tener el mismo éxito. Y en términos de mantenimiento, es decir, las áreas de mantenimiento están muy preocupadas definitivamente por la eliminación de fugas, por la mejora de lubricación, ajustes, torques, estar implantando mantenimiento autónomo o generar habilidades de mantenimiento autónomo en todo el personal, mejorar sus listas de inspección, reducción de paros, mejora de la eficiencia de los equipos y la eficiencia de las líneas, el OEE, entre otros. Como usted puede ver, las 5S entonces no necesariamente se implantan siempre de la misma manera. Lo que sí es importante es que usted desde el inicio tenga claro cuáles son los medidores o los métricos para poder tener un impacto o una medición de antes y después en términos de las 5S. Ahora, un enfoque tradicional, así un enfoque muy tradicional de las 5S, pues tiene normalmente los siguientes pasos. Los voy a leer y explicar muy brevemente cada uno de ellos para comodidad de todos. Lo que comúnmente se recomienda es que empiece con una sensibilización directiva, es decir, con la alta dirección. Es un error verdaderamente grande tratar de implantar las 5S en mandos medios, en mandos operativos, sin la aprobación, sin el compromiso de la alta dirección, es decir, sin recursos, sin tiempo y sin que nadie te vea. Es decir, necesitamos que las 5S sean una iniciativa que parta de arriba hacia abajo siempre. Y para ello siempre es útil una sensibilización de tipo directivo, sobre todo para que conozcan los que no lo sepan, lo que realmente son las 5S y sus beneficios. Pero también es muy importante, como nos marca el punto número 2, que esté muy clara la relación entre los objetivos o fines de la organización, sus métricos, sus metas, sus pronósticos, y estén amarradas las 5S con los objetivos de la organización, así como otras estrategias y prácticas que pudieran ser parecidas o similares a las 5S. No digo que sean lo mismo, pero cuando uno platica en una organización, las áreas de mantenimiento, las áreas de seguridad, pues ya están haciendo también cosas que podrían ser beneficiadas con las 5S. Una vez que se tiene esto, hay que sumar las 5S al proceso de implantación de un sistema de calidad total, en caso de que lo tengan, un sistema de gestión por calidad o dirección competitiva, si fuera el caso. A lo mejor usted dice, bueno, es que en México o en Estados Unidos ya no se habla de total quality ni de calidad total. Bueno, a lo mejor no se habla en términos del término, pero de que hoy se está implantando un sistema de calidad en toda la cadena de suministro, pues es un hecho. Llamémosle como le queramos llamar. 4. Hay que definir los criterios y reglas de aplicación de las 5S. Créanme que esta es una de las debilidades más grandes de quienes implantan 5S.
quieren copiar las 5S de otra empresa, pero la empresa propia no necesariamente ha definido las reglas y los criterios que aplican directamente a su empresa. El día de hoy les vamos a dar algunos tips en este sentido. 5. Hay que seleccionar las áreas o unidades de aplicación inicial, es decir, es mejor iniciar en un piloto, ya sea una línea, un conjunto de máquinas, algunos cubículos, algunas áreas, que empezar en todas al 100% de todas las áreas. Es importante también la sensibilización de todo el personal y capacitación que esté dirigida sobre todo a un grupo selecto que vamos a considerar como los promotores o facilitadores de esto. 7. Hacer una campaña de difusión interna. Muchas empresas creen que con la pura campaña van a implantar las 5S y eso es un error. Más bien hay que hacer la estrategia de implantación, el plan de implantación, y dentro del plan estará el estar haciendo campañas, pósters, pegar cosas en los tableros, mandarle a las personas en sus pantallas de las computadoras mensajes, entre otros. 8. Hacer la implantación, evaluación y seguimiento de cada una de las 5S en las áreas y en las unidades que se han seleccionado. Esto básicamente es la ejecución. Después, la documentación de mejoras como parte del aprendizaje organizacional. Las 5S se documentan con fotos y con formatos. Es muy importante tener documentadas todas las mejoras que se hacen a nivel de piso o en las diferentes áreas de la empresa. Y muchas de estas van a ser buenas prácticas. Entonces es importante documentarlas también como tal, como buenas prácticas. Es común que una vez que a lo largo de varios meses se está haciendo esto, sea importante hacer un foro, o no digo que sea un concurso, pero un foro interno de presentación de los casos más pertinentes para que todo el personal los pueda ver y pueda felicitar también a sus compañeros. Eventualmente se masifica toda la organización y esto pues puede tardar cerca de un año. No estamos hablando de que se logre en 2-3 meses. Nos regresamos al paso 8 y 9 porque ahora estamos haciéndolo en nuevas áreas, y en el paso último es la presencia de reforzamiento por parte de la alta dirección a lo largo del proceso. O sea, necesitamos la presencia de la línea de mando en las áreas de trabajo periódicamente, no nada más para que nos vengan a decir dónde hay áreas de mejora, sino para que juntos podamos determinar cuáles son buenas prácticas. Muy bien, es decir, hay una manera de hacer 5S detectando cosas que están mal, pero también se puede hacer 5S detectando las cosas que no solo están bien, sino que vale la pena replicar con otros. Ese es un poquito el rol que esperamos de la alta dirección. Entonces, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones y sugerencias que les queremos dar el día de hoy en este webinar? La primera, ¿necesitamos el compromiso directivo? Sí, como en todos lados. Yo sé que esto suena muy común, muy trillado, todo el mundo habla de esto, pero les vamos a dar algunos tips que consideramos importantes en esta materia. 1, sí hay que dar un curso, taller ejecutivo tal vez de de un día o de 12 horas, pero que implique también reuniones de trabajo. Es decir, la responsabilidad de la alta dirección no es nada más conocer las 5S, sino generar las estrategias para que se implanten. Y esto puede implicar que haya reuniones de diseño y de preimplantación en conjunto con alta dirección. Una recomendación que no es sencilla, pero hoy en México hay muchas organizaciones que están haciendo 5S, pues sería en su parque industrial o en su cámara o en su gremio. Y si no, pues escríbanos y vamos a comunidad@kaizen, comunidad@kaizen.com, y vamos a ver si tenemos algunos aliados que estén dispuestos a enseñarles sus plantas. Pero lo que es importante es que los directores de una organización que nunca han visto las 5S en acción, pues ojalá las puedan ir a ver a alguna empresa. O sea, no digo que hagan un benchmarking, simple y sencillamente que vayan a la organización y vean las buenas prácticas, inclusive los dolores de cabeza que tienen otras organizaciones. Y créanme que eso ayuda muchísimo. Si usted tiene un sindicato y quiere hacer partícipe al delegado sindical, al secretario general, pues también invítelo a la visita. Son de estos detalles que son importantes, sobre todo en la fase de sensibilización directiva y ejecutiva, ¿no? Hay que identificar la relación entre las 5S y los beneficios de la organización. Es decir, las 5S, por favor, los directores, no es un programa de orden ni limpieza. Las 5S no es para que las cosas estén bonitas, limpias, acomodadas y ordenadas. Es toda una estrategia para que el personal empiece a generar mejoras. Y por lo tanto, pues nos gustaría mucho que las mejoras estén también alineadas a los beneficios de la organización. ¿Está bien? 2, el equipo de alta dirección debe de darse una vuelta a las áreas de trabajo y contrastar lo que ha estado escuchando en la sensibilización directiva o en el curso con lo que realmente está pasando en el área de trabajo, ¿correcto? Entonces, hoy podríamos decir sería un Gemba Walk, o una caminata por el lugar de los hechos. Y en tercer lugar, es importante que haya un compromiso formal de la alta dirección, pero no que se dé un curso en donde al final lo único que hagan es firmar un póster.
Necesitamos que el compromiso formal de la alta dirección sea no solamente el compromiso de apoyo en términos de firmas, sino que exista realmente el compromiso de construir el sistema, del cual hablaremos posteriormente, pero también que exista la capacidad de movilizar recursos, es decir, se necesitan recursos financieros, recursos materiales, personas, tecnología, es decir, las 5S requieren también una asignación de recurso, sobre todo si la meta es implantarlo a lo largo de los siguientes 2 años para que se consoliden. Entonces necesita ese compromiso directivo. Tip número 2. El tip número 2 nos habla de que es importante que se vaya construyendo un sistema de 5S. Puede estar junto con pegado con otros sistemas o modelos que ustedes tengan en la organización, pero ahorita me voy a permitir explicarlo por separado. Es muy importante que dentro del sistema de 5S la organización pues defina una política, una directriz de 5S para que al menos todo el personal sepa, primero, que se van a hacer las 5S, dos, que se están haciendo las 5S, y tres, para qué son relevantes, es decir, dónde está el impacto de las 5S en la organización, en mi proceso y por lo tanto en la organización. Es muy importante tener una política. Por ejemplo, un ejemplo sería algo así. No estamos diciendo que ustedes lo copien y lo hagan exactamente igual, pero sí es importante, por ejemplo, fortalecer la conciencia de mejora, fortalecer el pensamiento analítico y la disciplina organizacional para desarrollar una cultura de respeto por lo establecido en todo nuestro personal mediante la promoción y reconocimiento de la iniciativa de las 5S. No sé si esto está claro. Pero lo que no está puesto en una organización como que esto es prioridad o es una línea estratégica, una política, una directriz, pues la verdad es que se deja de hacer. Entonces tiene que haber un compromiso directivo en ese sentido, en donde se diga con mucha claridad cuál es la política. En segundo lugar, y ahí es importante que se trabaje una estructura de soporte. Si todos están súper ocupados, no tienen ni siquiera 5 minutos para respirar a lo largo de un turno, pues difícilmente las 5S van a mejorar. Se necesita entonces generar un poco de apoyo en otras áreas y tener una estructura, un esqueleto que permita que las 5S se implanten, se capacite a la gente, se implanten y se les dé un buen seguimiento. Posteriormente les vamos a enseñar algunos ejemplos. Es importante que la empresa también defina cuál es la estrategia de implantación, cuáles son sus políticas y cuáles son sus prioridades. En otras palabras, en donde sí vamos a aplicar las 5S en el primer año y en donde vamos a dejar el resto de la implantación para el siguiente año, por ponerles un ejemplo. Nos vamos a meter a hacer 5S en el disco duro de las máquinas de las personas, o los discos duros los dejamos para una fase siguiente, para una fase 2, y ahorita nos preocupamos más por las cosas que no son digitales. Eso sería una política. ¿Está bien? Si ustedes dicen, vamos a empezar por áreas donde hay compañeros, pero no en áreas donde son comunes, en donde son tierra de nadie, por ejemplo, los pasillos, los cubos de escalera, los baños, los jardines, algunas zonas peatonales, algunas zonas de estacionamiento, pues normalmente son de uso común. Entonces, ¿le vamos a entrar a 5S de zonas de uso común? Sí o no y por qué. Eso es lo que significa parte del sistema, o sea, tener muy claras esas directrices. Evidentemente tendríamos que reflexionar sobre criterios y roles que se necesitan dentro del proceso de 5S. Muy bien, porque va a haber desde coordinadores, estamos hablando de que debe haber asesores internos, de que debe haber evaluadores, entre otros. Tiene que haber como parte del sistema un proceso de evaluación, que bueno, platicaremos un poco el día de hoy, pero reiteramos que hay todo un webinar que solamente habla de la evaluación. Y el último, pues es capacitar y formar a nuestro personal en materia de 5S. Yo creo que ahí no hay mayor cosa que explicar, pero el tip 2 es, las 5S no es nada más dar un curso de qué son las 5S y poner a las personas a hacerlo. Necesitamos ayudar a la organización a construir esta columna vertebral, este sistema óseo, que va a permitir que se junte el músculo, ¿verdad? Que el músculo pueda funcionar adecuadamente. En términos de la estructura de soporte, hay una estructura que se considera básica. La estructura básica que dice, tiene que haber un comité central, normalmente es el comité de dirección, el comité de operación, la junta de los lunes, ¿verdad? Pudiera haber uno o dos niveles, cuando es un gran corporativo, pues el consejo de mejora de calidad o de 5S está en la oficina del corporativo y cada una de las plantas tiene su propia dirección o gerencia de operaciones, ¿no? Pero necesitamos que ese comité dentro de su agenda tenga contemplado el tema de las 5S. En ese sentido se necesita un corazón o corazones, que son los que bombean sangre 24/7 a todo el cuerpo, a toda la organización. Son estas hormiguitas y entonces se recomienda tener una coordinación de 5S y también
tener una sinergia con la unidad de formación, es decir, capacitación, entrenamiento y desarrollo, que son los responsables también de ayudarnos a generar asesores internos o promotores. Muy bien, esto es lo que llamamos de estructura básica. De toda esta interacción, pues, normalmente va a salir un plan de trabajo, un plan anual de 5S, y estos se van a ir desglosando en pequeños proyectos. El tema es que necesitamos tener mentores o facilitadores internos que nos permitan estar apoyándonos en cada una de las diferentes áreas de la organización, a que el sistema de 5S primero esté bien asesorado y esté bien ejecutado y por lo tanto pueda sobrevivir muchos años. Este es más o menos, este es básicamente lo que se conoce como una estructura básica. Ya a la hora de ejecutar proyectos, pues depende del proyecto, pues se juntará un equipo de tarea, pudiera ser un círculo de calidad, un equipo de mejora. Eso ya va a depender del tipo, tamaño y complejidad de un proyecto. Muy bien, pero un tip dentro de lo que viene siendo la organización es este, que es de estructura para el cambio. Miren, en esta imagen, si ustedes lo ven, es un poquito la interacción que existiría de lo que es una oficina corporativa, de lo que sería una oficina, digamos, ya de producción o un business unit, ¿no? Una unidad de trabajo. Entonces, los cerebros corporativos son el comité corporativo y el comité ejecutivo, que mismos que tienen mucha comunicación con el comité de calidad y de operaciones de la sucursal o de la planta. El comité ejecutivo de calidad de operaciones pues, equivale a nuestra unidad de calidad. Habría que nombrarlo, nominarlo y darle hasta un diploma de usted ha sido nominado para esto, si es que no lo tienen. La unidad de asesoría y capacitación, reitero, esta normalmente está en RH. Después tendrían sus propios facilitadores, que ellos ya no son nacionales, no son facilitadores que apoyan a cualquier planta de la empresa. Este sería un grupo de facilitadores solo para esa unidad de trabajo. Se genera un plan de calidad de operaciones, un proyecto específicos, y ahí también se decide si se va a atacar con personas, por áreas, por cuestiones interdepartamentales, entre otros. Espero ser claro con lo que estamos comunicando el día de hoy. 2.3. La alta dirección, cuando está empezando a hacer las 5S, es muy importante que defina una serie de políticas, es decir, un poquito de reglas de operación, además de la política que va enmarcada. Aquí estamos hablando más de políticas de empresa para 5S. Aquí hay algunos ejemplos, las listas son más largas, pero algunos ejemplos que nos gusta compartir son la que sigue. De aquí a los siguientes 6 meses, por ejemplo, ¿cuántas S pretendes implantar? Y llegar a una etapa más o menos de madurez. Si ustedes me dicen que en el último trimestre, que es donde van a empezar a hacer 5S, se van a preocupar por las primeras 3, bueno, pues felicidades. Echemos de ganas a las primeras 3 y al siguiente trimestre empezamos a ver ya la cuarta y la quinta S. Otra de las preguntas que es muy común que hacemos nosotros es ¿cuál es el alcance de las 5S en términos de cobertura del personal? ¿Vamos a hacerlo con todo el personal o solo lo vamos a hacer con una fábrica o con una línea, entre otros? Es importante definir el tipo de evaluaciones que se van a realizar. O sea, una empresa que solo tiene una hoja de verificación para hacer las 5S o tiene solamente un pizarrón y evalúa a todos por igual, pues la verdad es que no está funcionando su sistema de evaluaciones. ¿Está bien? Necesitamos definir con mucha precisión qué tipo de evaluaciones, cómo las vamos a medir, cada cuándo se van a ejecutar y cuál es el beneficio de estas evaluaciones. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es la periodicidad de las evaluaciones. Yo les sugeriría que fuera mensual. La verdad es que si lo hacen bimestral o trimestral, se les va a perder el momento. Entonces, mensual es una buena ciclicidad, ¿no? Para poder hacer evaluaciones. ¿Cuáles creen ustedes que serían métricos de desempeño? ¿A quién no le gusta cacaraquear el huevo? ¿A quién no le gusta decir que superó la meta? Bueno, pues ahí está. ¿Cuáles son las áreas o zonas prioritarias para la implantación inicial? De esto vamos a hablar un poquito después. ¿Y cuáles entonces son los proyectos prioritarios dentro de esta zona? Es muy común en México. Seguramente tenemos culturas distintas que en Asia, pero en México una de las cosas que yo recomiendo que se refuercen durante la implantación es el reglamento interior de trabajo. Es decir, no que modifiquen el reglamento, pero qué puntos del RIT los vamos a reforzar nosotros con las 5S. O sea, no es responsabilidad del programa de 5S estar viendo que las personas checan su tarjeta o ponen su dedito en el lector cuando llegan a trabajar. Eso no es responsabilidad de 5S. Pero definitivamente sí es importante la relación que pudiéramos encontrar en este sentido con estos temas del RIT, ¿no? Del Reglamento Interior de Trabajo o del Reglamento de Seguridad, y algunas empresas inclusive dentro de sus riesgos pues también manejan lo que sería seguridad patrimonial. No es lo mismo
la seguridad de higiene personal que la seguridad patrimonial de un edificio, de una fábrica, de una planta de tratamiento de agua, etcétera. Después, es responsabilidad de la empresa definir la relación de las 5S con evaluación del desempeño. Espero que eso quede claro. O sea, el personal que va a participar en las 5S, desde el momento cero, tiene que tener claro en cuántos puntos, en qué porcentaje me va a ayudar a mí en mi evaluación del desempeño si hago bien las 5S. Muchas organizaciones mexicanas le ponen un porcentaje en el cumplimiento de las 5S a su evaluación anual del desempeño. Es decir, ya es parte de los elementos de evaluación. Evidentemente, parte de las políticas de la empresa es cuáles son las normativas, que no todas son de ISO, que debo de cumplir. Está bien, puede haber normatividad para pintar tuberías, pintar circuitos de aire. Sí, México sí hay algo que también hoy tiene mucho, son normas, reglamentos y estándares. Y el chiste es que se presente en una institución que ad hoc, es decir, que apoyan, en este caso las 5S y que apoyan la productividad. ¿Vamos bien? Y esto va de la mano con algo que pues, se debe de tener preparado cuando se va a trabajar con la alta dirección, que es un poquito cuál es un checklist básico de los criterios que deberían de regir para la implantación de las 5S. Por ejemplo, criterios para todas las S. Primero está tu seguridad. ¿Hay algún problema con eso? Después está la calidad y en consecuencia la productividad. Al menos así es como lo tenemos en este documento base. Lo usamos para que las organizaciones después ya discutan alrededor de estos criterios y definan aquellos que sí consideran importantes para cada una de las S. Y ahí ustedes pueden ver, es decir, es importante que haya una relación con la productividad, es importante que encuentres la causa raíz en los criterios genéricos. Y después van a encontrar que ya están desglosados por cada una de las S. La primera S es SEIRI, clasificar y disponer. Entonces, un criterio muy común es 95% de mi espacio es para mi trabajo y solo 5% es de cosas personales. Entonces, pues parte de mi gaveta, pues podría tener mis medicamentos o mi pasta de dientes o cosas que son muy personales. Sin embargo, lo más común es que se utilicen las cosas para lo que son. ¿Está bien? Entonces, habrá mesas para el primer caso y para lo que estamos hablando también ahorita. Si vamos a hablar de otra área que sea para el espacio de trabajo, tu computadora, tus sillas, tus anaqueles, tus libreros. Si ya estamos hablando de la planta, pues las diferentes máquinas, las diferentes líneas de producción, ¿verdad? Ahí es donde tendríamos que enfocar ese 95% para cada una de las S. Tenemos que explicar muy bien en un documento lo que sí es necesario y lo que no es necesario. Porque el error más grande que se confunde en México es que dicen que la primera S es separar y clasificar o separar y disponer. Pero a nadie le han dicho en los criterios de esta empresa que sí es necesario y que es innecesario o está prohibido, ¿verdad? En la industria de alimentos, pues es mucho más estricto este tema. Evidentemente, todo lo que sí es útil, pues tiene que llevarse a donde es útil y verificar siempre el valor de lo que se va a tirar, ¿verdad? Porque hay cosas que ya a la hora de aplicar SEIRI, pues ya o las vamos a tirar, las vamos a donar o las vamos a regalar, ¿no? Segunda S, y ponemos solamente, vamos a ver el ejemplo de las primeras 3 S, pues ahí está este es un tríptico, de hecho, que usamos en Kaizen. Si usted desea una copia de este tríptico, por favor, escríbanos a comunidad@kaizen.com, a comunidad@kaizen.com y con muchísimo gusto le hacemos llegar este tríptico que tiene ya algunas propuestas clave que pueden ser utilizadas. En la tercera S, pues, ¿cuáles son algunos de los criterios más importantes? Pues que le pegue a la segunda S. Y la segunda S, para que uno pueda contribuir con ella, tiene que aplicar algunas reglas. Por ejemplo, la regla de fácil, que es fácil de encontrar, fácil de accesar, fácil de usar y fácil de devolver, es la regla de fácil. Hay una que se llama la regla de oro. Mismos productos en el mismo anaquel siempre, en la misma cantidad. Y esto es parte de los criterios. Por otro lado, en la segunda S, pues también hay criterios como pueden ser primeras entradas, primeras salidas, numerar los anaqueles de arriba para abajo, temas que tienen que ver con la medición de la ergonomía del proceso, de las posiciones del personal, entre otros. Y los dos últimos que son criterios que dicen, nosotros tenemos que vigilar siempre por la seguridad y vigilar por el punto de reorden. No sé si estamos bien. Sí, no se trata de limpiar, no se trata solamente de clasificar, sino de que realmente tenga un objetivo.
Se aplica también en la segunda S la estrategia de líneas, la estrategia de pinturas, la estrategia de letreros, codificación de colores para que todos sepamos en esa empresa que es blanco o que es amarillo o que es naranja. Tiene que haber evidentemente código de colores para las zonas y las carpetas, si es que fuera el caso. Y luego las prioridades, pues dadas por esta organización en particular, es primero tu integridad y tu seguridad. Segundo es tu calidad, tercero el medio ambiente y en cuarto lugar entra la productividad. Y vamos a leer rápidamente la tercera S, que son las que normalmente se pueden arrancar en un primer cuatrimestre. Se hizo limpiar e inspeccionar. Si ustedes se fijan, dice las 3 R's: recicla, reusa y reduce. La limpieza es un medio para la inspección y hay dos cosas que tenemos que fortalecer en la tercera S. La primera es tu plan de rutina de limpieza, tu calendario a un mes de los lugares que hay que ir para que esté más limpio, digamos, ¿no? A dónde tenemos que ir, cada cuándo tenemos que ir, que sería el plan de rutina de limpieza. Pero la segunda cosa que tenemos que tener en esta tercera S, además de cada cuándo ir, a dónde y qué hacer, tenemos que tener listas de verificación para esta inspección periódica. Es decir, si yo voy a ir a la línea de producción a hacer una rutina de limpieza, ¿qué cosas, aprovechando la limpieza, qué cosas voy a ir a verificar, a checar, a monitorear para estar seguro, no nada más de que las 5S se cumplan, por favor, sino que la operación está funcionando? Cada quien es responsable de la limpieza e inspección de su área, eso es parte de un criterio de la tercera S. Nada tirado en el piso, todos con equipo de protección personal, evidentemente mantener la limpieza y la pulcritud personal, así como estarle dando vueltas a primera S, segunda S, tercera S, primera S, segunda S, tercera S, y siempre buscar las causas y el origen de la suciedad, el polvo, las fallas, los errores. Como ustedes pueden ver, al menos nos da una lista de diferentes criterios. Si usted está interesado en tener esta lista, nosotros ya la tenemos ahí para su regalo en comunidad@kaizen.com. Comunidad@kaizen.com. Ya con más calmita lo va a poder usted ver y analizar. Si tiene duda, con muchísimo gusto nos escribe también. Y lo importante es que ya lo tenemos en la página, en nuestro portal, y ahí usted podrá accesarlo a partir de mañana. Uno de los puntos importantes aquí en la generación del sistema es que tiene que haber no solo cerebro, corazón, es decir, un equipo que es el que toma decisiones y un equipo que alimenta de información y da seguimiento, sino necesitamos definir también una serie de roles para que las 5S funcionen y funcionen de la mejor manera posible. Uno, ¿quién va a ser responsable de la capacitación en 5S? Y en los 5S también se resuelven problemas. Entonces, ¿quién es el responsable de promover la capacitación no en 5S, sino en materia de solución de problemas, en herramientas de medición sencillas, entre otros? Hay que definir quién es el responsable de la elaboración de un manual propio de 5S para que tal vez para el segundo año ya la empresa tenga un manual propio, formal, que puede ser la adaptación de un manual de oficinas corporativas o inclusive lo que sería la adaptación de manuales que les traen consultores externos. Entonces, para no depender de ellos, ¿quién es el responsable de un manual propio? Otro ejemplo de un rol sería quién es responsable de coordinar las evaluaciones, porque en las 5S se hacen visitas de auditoría y evaluación o evaluación cruzada, y es muy importante, ¿verdad?, coordinar que en un solo día o en 2 días las personas pierdan el menor tiempo posible para ser auditados y ser auditores. ¿Quién es responsable de documentar la implantación general y quién es responsable de documentar sus buenas prácticas? ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos que tener a alguien que esté muy pegado a la documentación de todo lo que salga. ¿Quién es el responsable de la base de datos, de fotos y de implantaciones? En mi experiencia, si usted tiene una fábrica muy grande y va a empezar a tomar fotos, las van a querer descargar a una computadora. Pero hoy la verdad es que usted puede tener 2,000, 3,000 fotos y la verdad le van a echar a perder el disco duro porque ya no le va a caber. Si los quiere subir a cloud, bueno, entonces habría que tener acceso al cloud o a la nube de esa organización. Pero bueno, en ese sentido es muy importante el tener muy clarito quién es el responsable de esta situación. Muy bien. Sí. Y la base de muchas organizaciones lo que hacen es que generan un servidor propio, pequeño, conectado a la red y es exclusivamente para guardar fotos, hojas de evaluación, bitácoras del programa de 5S. Hay que visualizar eso desde el inicio. Luego, ¿quién es el responsable de la elaboración del plan anual de 5S una vez que arrancó? Es decir, si arranca en el 2018, ¿quién va a ser ahora el responsable de hacer un plan anual de 5S para el año siguiente?
¿Quién es el responsable de inducir las primeras aplicaciones de los jefes de operaciones y asistentes al primer curso? Y quién es el responsable de estandarizar temas institucionales, entre otras preguntas. Entonces, esto es parte del mismo fortalecimiento de la estructura, ¿no? 2.5. Es muy importante también que la alta dirección decida qué tipo de evaluaciones va a realizar. En el mercado lo que van a encontrar son libros que al final tienen unas encuestas o tienen unos check sheets de evaluación, pero la verdad es que los peores check sheets que pueden usar son esos. Es decir, ¿yo qué voy a ir a evaluar? ¿Qué es lo que me interesa evaluar? Y en base a eso tengo que diseñar mis propias hojas de evaluación. Entonces, si lo quisiéramos ver así a grosso modo, las evaluaciones que hace la alta dirección o las evaluaciones que hacen los gerentes podrían estar limitadas a lo que se conoce como caminata de walk, caminata Gemba walk, que en otro idioma, pues podríamos, en mexicano diríamos, pues ve a la línea, métete, ensúciate las manos, entiende los procesos, habla con las personas, saca la evidencia necesaria. La alta dirección también es muy importante para la parte de evaluación en términos de hallazgos y validación de mejoras. Si usted ya tiene un sistema normativo internacional de gestión, seguramente tiene auditorías también periódicas. El chiste es que la alta dirección tiene que hacer evaluaciones básicamente como hallazgos. Te levanto un hallazgo y hay que resolverlo en los siguientes 30 días o el tiempo que sea necesario. Tiene que haber detección de buenas prácticas y reconocimiento. En mi opinión, las empresas cuando hacen 5S generan mucho conocimiento y no necesariamente a todos se les está dando un reconocimiento. Entonces, en términos de esa equidad, pues habría que tomarlo en cuenta. Y ya después están toda una serie de otro tipo de evaluaciones que empiezan normalmente con una autoevaluación y luego después ya la auditoría en el lugar de los hechos, en el sitio donde originalmente está esto. Lo ponemos junto autoevaluación como auditoría porque las puede hacer una sola persona en su propia área o en las áreas que están a su adscripción, o puede formarse un equipo de personas que estén haciendo estas auditorías. Algunos ejemplos de estos son la foto hallazgo, el checklist por cada una de las heces, el checklist por proyecto, o llevar las calificaciones a una gráfica de radar, o inclusive a un análisis de riesgo que se detecte, riesgo detectado. Algunos ejemplos son estos. Por ejemplo, los recorridos de la alta dirección deberían de ir muy de la mano de lo que pues, todos conocemos como un diálogo de desempeño o un CATA. Es decir, cuál es la condición meta de esta área, cuál es la condición actual, cuáles fueron sus últimas acciones de mejora, cuál es el reto actual, cuáles son las siguientes acciones y cuándo puedo ir a verlo. Bueno, pues en ese tenor, pues piensen ustedes en una tabla muy sencilla, fecha en la que se hace el recorrido Gemba o el recorrido en la línea, el responsable de la unidad, del departamento y la lista de hallazgos, como en cualquier auditoría. Y esos hallazgos lo que pues, buscan es un compromiso por parte del área auditada de para cuándo lo va a mejorar. Es decir, además de hallar áreas de mejora, es importante detectar buenas prácticas y reconocer al personal también. Cuando se hacen este tipo de recorridos, la alta dirección se da cuenta de las mejoras que están haciendo nuestros compañeros, nuestros colaboradores, y entonces fomentan muchísimo que se documenten y que se lleven a otro nivel. Esa sería así una esencia de lo que es un recorrido de alta dirección. Si lo que quieren es llevar nada más el seguimiento de antes y después, antes y después, antes y después, bueno, pues básicamente se puede utilizar un formato tan sencillo como este. Se ponen las fotos de antes generales, es un cubículo, y después se ponen las subáreas en el mismo formato, pero en el lado izquierdo. Y aquí está la descripción del hallazgo, el compromiso del responsable, fecha de compromiso y acciones totalmente específicas. ¿Vamos bien? Pero aquí no hay ningún tipo de checklist ni nada, es decir, es la foto tal cual, es mi herramienta de diagnóstico. Y luego entran estos que son muy comunes hoy en el mercado, que son las hojas de verificación por cada una de las heces. Es decir, usted pone diferentes puntos y criterios que necesite de cada una de las heces. Por ejemplo, este que estamos viendo aquí al frente, de lo que sería un escritorio o lo que sería un manual de la unidad o lo que sería una disciplina personal, lo tenemos allí, ¿no? Entonces, en la primera S que voy a revisar, en la segunda que voy a revisar, en la tercera que voy a revisar, cuarta y quinta S. Y entonces puedo tener una autoevaluación, que sería la calificación que nosotros en nuestra área nos ponemos, y luego ya la evaluación en caso de que en ese mes tuviera una auditoría. Muy bien. O sea, ese sería un poquito un tipo de formato que además es de los más comunes. Otro muy común es este. Aquí no va uno llenando la primera S, la segunda S, la tercera S, la cuarta, sino lo que importa
es más bien lo que vamos a llamar o llamamos en 5S la unidad. Adelantándole esto, le puedo decir que las fábricas, las organizaciones, las podemos dividir en la zona, que sería el plano completo de la empresa, y luego este plano tiene subzonas dentro del mismo. Estas las llamamos nosotros las zonas. Cada una de las zonas tiene a su vez, tiene proyectos, cubículos, por ejemplo, y cada cubículo tiene cosas, un archivero, una computadora, una mesita. Entonces, esos son los que vamos a llamar los proyectos. Muy bien, las iniciativas. Y también a algunos pues les gusta hacer una evaluación numérica, puede ser del primer formato, sale un número, y en ese mes ustedes pueden ir viendo cómo quedaron. La que está de color azul sería cómo fue en su primera medición, la de color verde es cómo es ahora en su segunda medición, entre otros. La gráfica de barras de manera pues correcta nos empieza a enseñar que hay tendencias en las evaluaciones. Entonces, bueno, se puede hacer mucho con esto de la evaluación, pero los primeros que tienen que estar seguros de qué es lo que quieren medir, pues no son precisamente los auditados, sino son los jefes de los auditados. Entonces, tenemos que hacerlo con mucha tesón. Recomendación número 3. Una de las recomendaciones a la hora de la implantación que suele ser muy útil es tener, por ejemplo, muy clarita el plano de la organización. Este es un ejemplo muy, muy visual, donde usted divida su área de trabajo, su mapa, en zonas. O sea, cada una de estas colores que usted ve ahí, o cuadros, tanto cuadros, son zonas. Las más comunes en una organización pues, es la zona de patios, la zona de estacionamientos, la zona de embarques o de recepción, las zonas de producción, las zonas de oficinas, los baños, los pasillos, los jardines, la cancha de fútbol o lo que tengan en su organización. Pero hay que dividir la empresa en zonas. Las zonas habría que dividirlas en áreas. En términos de una oficina, pues las áreas normalmente podríamos decir que son los cubículos. ¿Saben? Las salas de juntas, esas son las áreas. Entonces, una zona a su vez se divide en áreas. Las áreas podrían ser líneas de producción, pueden ser andenes, dependiendo del caso. Y estas son áreas, ¿verdad? Por ejemplo, en este mapa, aquí hay una oficina, aquí señalada por el cursor hay una oficina, y esta oficina, entonces, o puede ser una línea de producción, pero en este caso una oficina, a su vez la podemos ver ahora ya así. ¿Está bien? Y cada una de estas, escritorios, credencias y demás, lo vamos a llamar proyectos. Entonces, cada zona tiene unidades. Una unidad es esto que estamos viendo aquí. ¿Está bien? Y una unidad dentro tiene diferentes proyectos. Entonces está el proyecto escritorio, el proyecto computadora, el proyecto mueble 1, el proyecto mueble 1 y mueble 2. Muy bien, esa es la manera en que tendríamos que zonificar. Si lo vemos en términos de algún otro ejemplo, pues saque usted el plano de la organización, ve aquí dónde están sus diferentes líneas de trabajo, de producción, y entonces en dónde vamos a hacer las primeras. Este sería un ejemplo de donde se decide dónde se van a hacer las primeras implantaciones de 5S. ¿Está bien? Como si fuera un arranque piloto o de fase de avanzada aún. Pero bueno, sí se necesita utilizar el plano para asignar responsables, ¿está bien? Y también ir ubicando lo complejo que puede ser la implantación, ¿no? Tip o recomendación número 4. Es muy común que en las 5S se enseñe el uso de etiquetas que pues normalmente son de color rojo, aunque en algunos países son de color amarillo. Pero la verdad es que son etiquetas que en su origen se aplicaban específicamente en las áreas de producción, en las zonas donde había inventario, es decir, ya partes en almacenaje dentro del proceso o materiales que le cuestan a la empresa, que están en el inventario, que tienen un valor o que se encuentran en diferentes áreas. Es decir, todo aquello que es parte del activo de la empresa y que puede estar tirado, puede estar erosionando, se puede estar en exceso, se le pegan etiquetas, como diciendo, aquí hay un área de oportunidad. En el caso de materiales, pues se puede poner inclusive el valor de lo que me está costando. Sin embargo, en la actualidad, muchas organizaciones utilizan estas etiquetas solamente para señalar dónde hay un área de mejora, dónde hay un área de oportunidad, no importando si es de la primera S, de la segunda, de la tercera, de la cuarta o de la quinta, no importando si es material que está en el activo o no está en el activo. Por ejemplo, si usted ve que de repente hay un extinguidor que ya no tiene carga, pues le puede pegar una de estas etiquetas. Y no es para que tiren el extinguidor, sino porque usted está haciendo un hallazgo. Entonces también se permite hoy
utilizar etiquetas que pueden ser de diferentes colores, por las que recomendamos son las rojas, para eso, y se le conoce como la ficha roja. La ficha roja genérica hoy es como la que usted ve aquí al frente en su webinar, la que tenemos en nuestra presentación. Es simple y sencillamente se pone la fecha, se puede llevar un control a través de un folio, se pone la nombre y firma de quien está haciendo el recorrido, el Gemba Walk, o de la persona que en ese momento funge como auditor, o si fue un recorrido de la Comisión de Seguridad y Higiene, no importa el lugar que se visitó, y luego una descripción, y en la descripción pues se hace una descripción explícita del hallazgo, es decir, la descripción del área de oportunidad. Aquí lo que recomendamos es que siempre esté en apego a la lista de criterios que, como ya mencionamos, deberían de haberse definido previamente. ¿Sí? ¿Dónde está la ley de las 5S? Y en base a esas leyes o a esos criterios de 5S, donde hay un gap o donde hay una diferencia y por lo tanto se te levanta una ficha roja. La descripción, el área de oportunidad, bueno, pues puede ser que ustedes hagan una gran descripción, pero el área que ustedes ven así muy crítica, es decir, la mejora que ustedes ven como crítica, la pueden redactar. La fecha de cumplimiento, bueno, cuando se hace un primer recorrido no se llena porque eso lo tiene que llenar la persona a quien le levantan el hallazgo. El que levanta el hallazgo no necesariamente sabe o se puede comprometer a una fecha. Esta fecha la tiene que llenar la persona que es auditada. Donde dice firma del auditor, bueno, pues en algunas ocasiones se llena, ahí en sus instrucciones dice que no se llena porque pues es nada más un ejemplo. Es muy común que se llenen tantas tarjetas que no necesariamente llevan la firma del auditor, porque cuando ya va haciéndose, por ejemplo, un recorrido de alta dirección con auditores, pues el auditor solo es uno, pero la alta dirección no era auditor en ese día, ¿no? Pero básicamente es así. Hay que checar si se puede dejar pegada esta hojita en los procesos o no. Por ejemplo, le voy a enseñar una foto. Es decir, que pueda usted dejar pegada esta etiqueta en el hallazgo. Este sería un caso donde sí se pueden dejar pegadas las etiquetas. Sin embargo, existen procesos en nuestras organizaciones donde por una cuestión estética o por una cuestión de inocuidad alimenticia o por una cuestión inclusive de las normas internas de no llevar material extraño a las áreas, pues no pueden dejar pegadas estas etiquetas. ¿Está bien? Y es muy importante que en ese momento se tome la foto que se conoce como la foto del antes. Se archiva y se le entrega, aquí dice a calidad, que en el caso de este ejemplo es el área que se va a encargar de las 5S. En oficinas y en almacenes, por ejemplo, sí se pueden dejar pegadas, pero de todas maneras hay que tomar fotos. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos? Bueno, si usted no ve ahí que hay una condición insegura, que puede caerse esa caja, pues también le puede pegar una etiqueta roja. ¿Está bien? Es decir, es un área de oportunidad. Si fuera una oficina, pues ya se imagina cómo se ven oficinas con toda una bola de papelitos rojos pegados y es donde se toman las fotos del antes de las mejoras. Muy bien. Ahora, en el caso de estas fichas rojas hay algunos tips que es importante mencionar. Es mejor que cada organización diseñe sus propias fichas. El color rojo, pues al menos en nuestra cultura significa alerta. Hay que realizar esta estrategia en toda la compañía, unidad de negocio, pero no lo hagan de manera secuencial. Si lo van a hacer y dicen la fase 1 van a ser estas 3 zonas, en esas 3 zonas hay que hacerlo. ¿Está bien? Secuencial que si no hagan una zona en un mes y luego otra zona en otro mes y luego otra zona en otro mes, sino traten de hacer el levantamiento en una misma unidad de tiempo. De preferencia todo en un máximo de 2 días, que es cuando se puede juntar inclusive a las personas. Se recomienda que el líder del proceso sea la máxima autoridad en la organización, es decir, que esté presente el nivel directivo gerencial. Si van varios a un área, pues la verdad es que pues cada persona debería poner al menos 5 fichas rojas, ¿no? A las áreas que va a visitar. Si estás en duda, coloca la ficha roja. Si ves que es un elemento o punto de mejora, pues también pon la ficha roja. Y es muy importante que no está permitido pegarle fichas rojas a personas. ¿Está bien? No podemos eliminar a personas. Si por normatividad no se pueden poner etiquetas, pues básicamente es llenar la hojita para que nos quede dentro de la contabilidad y se toma la foto de antes y se documenta el hallazgo. Esta ficha roja que vemos es una ficha tradicional que es la que se usa y se usaba en un inicio como la ficha roja. La ficha roja que estaba muy dirigida a hacer un levantamiento de activo, de materiales que estaban en las áreas que pudieran inclusive estarse ya deteriorando o que son innecesarias o que son obsoletas, pero que de alguna manera tienen o tuvieron un valor.
Entonces, esta es la ficha roja tradicional que se utilizaba en la primera S, en la de separar, específicamente para lo que eran materias, cosas que estaban en las zonas de trabajo y que pudieran tener un valor. Y que si las íbamos a tirar, donar, etcétera, pues tendríamos que tomar en cuenta esta parte del lado contable y financiero. Tip número 5. Es muy importante la documentación de buenas prácticas. Es decir, a lo largo de este camino no estamos buscando quién es sucio y quién es cochino, sino lo que queremos es promover que las personas hagan mejoras. Y dentro de estas mejoras va a haber algunas que son copia de otros compañeros, pero va a haber algunas mejoras que son verdaderamente ejemplares y que amerita que sean replicadas en toda la organización. Entonces, como recomendación, lo que nosotros les podemos decir es, sí documenten el antes y el después, como todo, ¿verdad? Seguramente ustedes dirán, bueno, todavía puede mejorar más. Está bien, siempre va a haber el antes, después uno, después dos, después tres, después cuatro. No pasa nada, pero existen mejoras como estas y entonces la recomendación de la documentación de buenas prácticas es, si ustedes consideran que esto vale la pena, entonces diseñen lecciones, pueden ser lecciones de una hoja o lecciones de un punto de proceso, en donde lo que se va documentando es paso a paso la manera de poder copiar esa mejora, es decir, los diferentes pasos del proceso que se requiere conocer para replicar esa mejora. ¿Está bien? Y aquí, bueno, aquí lo que básicamente lo que estamos poniendo como ejemplo es dónde están las acciones, algunas variables de control que habría que tener cuidado, algunas medidas, tolerancias, métodos de verificación, pero la esencia es que esta es una hojita que está diseñada para que yo que hice la mejora, se la quiero enseñar a los demás y les voy a enseñar el proceso de cómo hacerlo. La hoja tradicionalita de la lección de un punto no es la de te enseño el proceso, no simplemente te enseño el resultado, que sería una hoja que ustedes a lo mejor han visto en algunas organizaciones. Está el antes y el después, solo se ve el después y se hace una explicación de cómo se ve ya la mejora implantada. Es decir, aquí se ve el resultado, pero no se entiende el proceso que se siguió. Por eso hacemos hincapié en que la recomendación es que se documente la buena práctica en dos dimensiones: el proceso que hay que seguir para poderlo copiar y el que sigue es cómo se ve ya funcionando. Siguiente tip es que es muy importante que nosotros estemos haciendo actividades rutinarias de 5S. Esto es mucho más orientada a la quinta S, que nos cuesta mucho trabajo. Hablamos que es disciplina, hacemos bien las primeras 4 S, pero la quinta no la entendemos. Entonces, la quinta S lo que se refiere en particular es que todos los días haya una actividad, mínimo una actividad en donde participe todo el personal y esta actividad sea de 3, 5 o 10 minutos de manera diaria para promover hábitos y hábitos que tengan que ver con seguridad y con 5S. Por ejemplo, si en su empresa usted ya hace la reunión de inicio de jornada, pues aproveche esta junta matinal o junta de inicio de turno para decir, a ver, 3 minutos vamos a revisar que no hay fugas. 3 minutos vamos a revisar las condiciones de operación para que no haya una condición insegura. Vamos a revisar que no haya nada en el piso. Vamos a revisar que las cosas que estamos diciendo que se necesitan estén dentro de nuestros anaqueles. Es decir, todo esto, que son actividades que no deberían de durar más de 5 o 10 minutos, entonces pueden hacerse de manera diaria para estar promoviendo el hábito de lo establecido, el hábito de respetar lo establecido. Y aquí ponemos nada más algún ejemplo de algunas cosas que se pueden hacer tanto en manufactura como en oficinas, actividades que pueden durar 3 minutos, actividades de 5 y actividades de 10, aunque les recomendamos que todo este tipo de materiales debe de ser construido por cada empresa, por cada proceso. Es decir, aunque seamos una empresa de manufactura, no es lo mismo hacer una revisión de 3, 5 o 10 minutos de una área de almacén que de un área de embarque, que de un área de producción. ¿Está bien? O de las oficinas que son del área de manufactura. Entonces, sí hay que construir sus propias hojitas. Esa sería nuestra recomendación. Y por último, dentro de las recomendaciones, el tip número 7 es implantar un sistema de mejoras rápidas. Si no sabe qué es un sistema de mejoras rápidas, bueno, pues ahí habría que estudiarlas. Nosotros tenemos un webinar que habla sobre Kaizen, la primera mitad de la mejora. Y en ese webinar donde hablamos del enfoque de solución de problemas, damos una pequeña introducción a lo que son las mejoras rápidas. Pero en esencia, las mejoras rápidas son aquellos procesos, ya sea de solución de problemas o de innovación, que son sencillas,
que se pueden implantar muy rápido, que no requieren de mucho presupuesto y que realmente apelan a un proceso muy convencional. Se detecta un área de oportunidad con la experiencia, sentido común, intuición, conocimiento adquirido actual. Con eso prácticamente se pueden generar soluciones. Y en 5S es muy común que las ideas que se nos ocurren para hacer mejoras, pues tienen que ver más con un enfoque convencional. Pero si la empresa tiene el sistema de mejoras rápidas, es a través de este sistema donde se pueden documentar las buenas prácticas que se deben de replicar. Entonces, y además el sistema de mejoras rápidas ya tiene todo un sistema de reconocimientos. Entonces resulta ser bastante propio. El formato tradicional de una mejora rápida es este. Hay que tener muy claro el antes, tener luego el después, cómo se logró, o sea, una descripción de proceso y cuál fue el impacto numérico de la implantación de esa mejora. ¿Correcto? Este sería un poco la recomendación. Y entonces empieza a tener mucho sentido el por qué asociamos las 5S con los procesos de mejora. Como mencionamos, sí hay toda una lista de pasos que la platicamos a lo largo de este webinar, pero en realidad nos interesaba más darles estas recomendaciones en esta ocasión. Conclusiones. Entonces, espero que el día de hoy estemos de acuerdo en que es muy importante lograr el compromiso de la alta dirección. Es muy importante capacitar al personal que va a implantar 5S con algunas herramientas o al menos con los primeros pasos de lo que sería una cultura de mejora continua. Que no vean las 5S como que es de orden y limpieza, porque si no, de verdad no les va a funcionar a largo plazo. Es mucho mejor que las personas se sientan útiles y que las 5S les van a ayudar o van a contribuir con su trabajo a generar mejoras. Hay que vender la necesidad de las 5S a todo el personal en función de una clara visión directiva y beneficio personal. Es decir, ¿qué gano yo si hago las 5S? Hay que iniciar el proceso con áreas piloto y en función de lo que se aprende y después ya masificarlo al resto de las áreas o al resto de las unidades y vincular siempre las mejoras de 5S con las que se realizan en materia de mejora continua. Es decir, las 5S son solo un tipo de mejoras, pero en las organizaciones, como lo mencionamos en una lámina primaria, existen de diferentes tipos. Hay que vincular la estrategia de 5S con la evaluación de desempeño del personal, es decir, sí debe haber una diferencia entre quien hace bien las 5S y quien no le esté echando ganas. Sí debe haber un sistema justo de reconocimiento. Hay que llevar una base de datos que permita demostrar que las áreas han mejorado y sirva como medio de capacitación para el personal de nuevo ingreso. Hoy, con el nivel de resolución de las fotos y hoy que se pueden tomar videos, el tema de grabar todas las fotos de antes, todos los videos de antes y todas las fotos del después puede representarle a la empresa un tema pues que debe resolver en términos de la memoria que tiene disponible en su servidor o que tiene disponible en sus máquinas. Muchas organizaciones compran discos externos para llevar solamente el modelo de 5S. ¿Está bien? Porque requiere de mucha memoria en términos de fotos, videos y documentos. Es muy importante llevar un archivo fotográfico y videográfico de la implantación, es reiterar lo que ya dijimos, y no olvidar que todo se debe cuantificar para tener argumentos adecuados en materia de resultados, es decir, lo que no se mide no se controla y no se puede mejorar. Y las 5S sí tienen los elementos para poder demostrar el antes y el después en términos numéricos, de ahorro, de tiempo, de dinero, de esfuerzo en nuestras organizaciones. Y bueno, algunos ejemplos finales. Si usted se fija, ideas muy creativas de las personas donde aquí está el inventario, 2 latas, y cuando uso la primera está en amarillo. En el momento en que uso la segunda, que es rojo, es tiempo de ir al almacén por 2 latas de laca. Todo lo que tiene que ver con linealidad. Está muy bien. Linealidad. Se ve bien, ¿no? Esta que usted ve aquí abajo son los tradicionales muebles o cajas de herramientas de mecánico. Son unas mesotas con unas puertotas que tienen adentro todo un relajo de herramientas ahí golpeándose y todo. Fíjese qué bonito se puede hacer en México. Empresas como esta, Cervecería Modelo México, en donde se tiene cada uno de los bancos de mecánico organizados de una manera diferente. Estas son las 5S. Y también, pues, en términos de almacenaje de otro tipo de materiales, en donde se puede estar llevando también máximos y mínimos, y bueno, con cierta codificación de color para saber del lado. En este sentido, y vinculado con las mejoras rápidas, en México, las empresas que están trabajando en equipo y que están haciendo mejoras rápidas también pueden concursar a nivel nacional.
Desde hace 29 años yo soy uno de los cofundadores del Movimiento Mexicano de Equipos de Mejora. Y en ese sentido, el 29 Foro Nacional de Equipos de Mejora e Innovación ya tiene fecha, va a ser en Cancún, Quintana Roo, octubre 17 al 20, para que usted acuda y aprenda de los mejores. Lo que va a ganar en este foro es escuchar a los mejores 50 equipos de mejora de todo el país que están participando desde métodos de solución de problemas de 8 pasos, métodos de DMAIC, Six Sigma, círculos, grupos, están equipos utilizando Evento Kaizen, herramientas Lean, y también tenemos equipos que están presentando en la modalidad de mejoras rápidas de Short Kaizen. Entonces, bueno, pues consideramos que es bueno comunicárselos a ustedes, es un foro público que se va a llevar a cabo en octubre y que pues la verdad están cordialmente invitados para asistir y aprender de los mejores equipos de mejora mexicanos en el 29 aniversario de este Foro Nacional de Equipos de México. Mejor evento de todo el continente americano. Yo se los garantizo. Ojalá puedan ustedes pues animarse y participar. Si quieren más información, ahí hay un par de correos electrónicos a los que pueden acudir y con muchísimo gusto les podemos dar mayor orientación en ese sentido. Ahí pueden ver algunos de los logos de las empresas que son finalistas en este año 2018 para participar en Cancún. En este sentido, bueno, pues podemos pasar a nuestra sesión de preguntas. Si aclaramos, por motivos de tiempo, contestar las preguntas posteriormente, porque seguramente la contestación no va a ser corta. Entonces los motivamos a que las escriban en el chat y posteriormente a todos los que participaron hoy les enviaremos las respuestas por vía escrita. Por la atención que nos han prestado el día de hoy, pues muchísimas gracias.